Doña Bárbara, tercera parte, capítulo primero. El espanto de la sabana. A Melquíades podían tenerlo trabajando todo el año sin paga siempre que fuera en hacerle daño a alguien, pero en cualquiera otra actividad, por bien recompensada que fuese, se aburría muy pronto. La más inocente de las ocupaciones a que lo destinaba doña Bárbara era la de trasnochar caballos. Consistía esto en sorprender las yeguadas dormidas al raso de la sabana y perseguirlas durante la noche y a veces durante días y noches consecutivos, de manera que se encaminasen hacia un corral falso disimulado al efecto entre el monte. De su condición de brujo y por haber sido él quien introdujo en la región este procedimiento que simplificaba las faenas de la casa de mostrencos, decíase de este oficio indiferentemente trasnochar o brujear caballos. Con este trabajo nocturno era además muy fácil sacar los atajos del fondo ajeno sin riesgo de ser descubierto. Los de Altamira descansaban de la persecución del brujeador desde la llegada de Luzardo, a causa de la tregua que doña Bárbara juzgó conveniente a sus planes de seducción, y ya Melquíades, en vista de lo mucho que se prolongaba esta paz en la cual se enmohecía, estaba pensando en irse del miedo, cuando Balbino le comunicó la orden de ponerse de nuevo en actividad. La señora le manda decir que se prepare para que salga a trabajar esta misma noche, que en la sabana de Rincón Hondo va a encontrar un buen atajo. ¿Y ella viene de por esos lados? Preguntó Melquíades, quien nunca recibía de buen grado órdenes que le transmitiera Balbino. No, pero usted sabe que ella no necesita ver las cosas con los ojos para saber dónde están. Era él mismo quien había visto hacía poco el atajo a que se refería, pero dio aquella explicación porque así procedían siempre los mayordomos de doña Bárbara, a fin de que no decayese un momento en el ánimo de los servidores la creencia de sus facultades de bruja. Mas en materia de brujería a Melquíades no podían irle con cuentos, porque él conocía la historia. No negaba que la señora fuese hábil en algo de todo aquello que le atribuían, pero de ahí a que Balbino lo confundiera con Juan Primito, había alguna distancia. Ni necesitaba tampoco creer en aquellos poderes para servirle fielmente, porque él tenía el alma del espaldero genuino, que no es un hombre cualquiera, sino uno muy especial en quien tienen que encontrarse reunidas dos condiciones que parecen excluirse: inconsciencia absoluta y lealtad a toda prueba. Así le servía a doña Bárbara, no sólo para aquello de brujear caballos, oficio que podía desempeñar otro cualquiera, sino para cosas más graves, y sirviéndole así, no lo animaba propiamente la idea de lucro, porque la espaldería no es un trabajo, sino una función natural. Balbino Paiva, en cambio, podría hacer todo menos eso, pues no pensaba sino en sacar provecho y era traidor por naturaleza. Otra clase de hombre, por los cuales Melquíades sentía el más profundo desprecio. ¿Está bien? Si es orden de la señora, nos prepararemos para trabajar esta noche. Y como de aquí a Rincón Hondo hay su buen trecho y la hora es nona, vamos a ensillar de una vez. Cuando ya se ponía en camino, Balbino le salió al paso diciéndole: vea, Melquíades, si puede meterme unos mostrencos en el corral de la matica. Es para ponerle un peine al doctor Luzardo, pero no le diga nada a la señora. Quiero darle una sorpresa». El corral de la matica era el sitio donde Balbino encerraba las reses o bestias que le robara a doña Bárbara, y a estos hurtos, por ser actos de mayordomo, llamábanlos en el miedo mayordomear. Nunca se había atrevido Balbino a hacerle tales proposiciones a Melquíades, y éste le respondió:
Usted como que se ha equivocado, don Balbino. A mí nunca me ha gustado mayordomear. Y se alejó por la sabana a medio casco, como andaba siempre su caballo, acostumbrado a llevar encima la calma trágica de aquel hombre que nunca se alteraba ni se apresuraba por nada. Balbino hizo su ademán característico y refunfuñó a algo que no pudieron percibir los peones que habían presenciado la breve escena, cambiándose miradas maliciosas. En rincón hondo, en una depresión de la sabana, encontró el brujeador el atajo que le indicara el mayordomo. Era muy numeroso y dormía al raso confiado en el oído vigilante del padrote. Este lanzó un relincho al sentir la proximidad del hombre y las yeguas y los potros se enderezaron rápidamente. Melquíades los espantó de manera que huyesen hacia los lados del miedo. Excitadas por el fulgor alucinante con que las lunas llaneras perturban los sentidos, desveladas y perseguidas por el jinete silencioso que les inspiraba terror con su insistencia de sombra, las bestias comenzaron a galopar por la llanura mientras Melquíades, calada la manta para abrigarse del relente, la seguía al trote sosegado de la suya, seguro de que más adelante iban a detenerse, creyéndose libres ya de la persecución. En efecto, así sucedía. Al principio, cuando les daba alcance, las encontraba ya echadas otra vez, pero a cada uno de estos encuentros iba aumentando el terror de la yeguada y ya no se atrevían a echarse, sino se detenían simplemente. Las yeguas y los potros en un grupo inmóvil detrás del padrote y con los pescuezos estirados y las orejas erectas, todos miraban hacia aquella sombra que venía acercándose despacio, silenciosa, enorme y negra en la proyección contra la claridad del cielo, y así durante toda la noche. Ya empezaba a despuntar el día cuando Melquíades logró encaminar el atajo por un rincón de sabana en cuyo extremo, disimulada entre las orillas de monte del boquete que parecía ser una salida de la angosta culata, estaba la manga del corral falso. Para que se precipitara por aquella única salida sin recelar el engaño, lo atropelló corriéndolo y gritándolo. Ya el atajo había caído dentro de la manga en pos del padrote, pero éste, como advirtiese un trozo de palizada mal disimulado entre el monte, se detuvo de pronto y lanzando un relincho corto que la yeguada entendió, se revolvió hacia la sabana abierta. Mas ya el brujeador estaba encima y pudo atravesar la desbandada. Solo el padrote y dos potrancas lograron escaparse. Melquíades corrió el tranquero y se alejó de allí para que las bestias aprisionadas e inquietas fueran sosegándose. Cuando ya se marchaba, vio al padrote en el extremo opuesto del rincón de sabana, con el cuello erguido, mirándolo desafiador. Era el Cabos Negros. Bonito animal, exclamó Melquíades deteniéndose a contemplarlo. Y buen padrote. Es el atajo más grande que hasta ahora me he traído de por allá. Vamos a ver si lo puedo coger enamorándolo con sus mismas yeguas, porque como que tiene ganas de venir a buscarlas. Pero el Cabos Negros no se había detenido sino para que se le grabara en la memoria la imagen del espanto de la sabana, y en habiéndolo mirado un rato, trémulo de coraje, las de nervios bajo la piel luciente,
rojas las pupilas, dilatados los belfos, volvió grupas y se fue con las potrancas que lo acompañaban. Ese vuelve, se dijo Melquíades, pero que venga otro de allá a ponerle el veladero. Yo hice ya lo que me correspondía y ahora me toca dormir. El corral falso estaba en tierras de El Miedo y no muy lejos de las casas. Llegando a ellas, Melquíades se encontró con Balbino, que estaba esperándolo para hacerle olvidar la imprudente proposición de la víspera antes de que le llevase el cuento a doña Bárbara. Lo recibió con demostraciones de una afabilidad inusitada entre ambos. Pero Melquíades le respondió con la sequedad habitual de las escasas palabras que se dignaba dirigirle. Mande unos peones para que le pongan un lazo al padrote que logró escaparse, y como que tiene ganas de venir a buscar sus yeguas. Vale la pena tratar de ponerse en él porque es un caballo muy bonito, que a la señora le gustará para su silla. Mas le estaba gustando ya Balbino para la suya, sin conocerlo todavía, e inmediatamente se encaminó al corral falso a armarle el lazo. Pero el Cabos Negros ya había encontrado manera de ejercer represalias. A poco andar todavía en tierras del miedo, divisó un atajo tan numeroso como el que había perdido, que venía paciendo y retozando bajo la tierna luz del amanecer. Corrió hacia él anunciándole al padrote con su trémulo relincho que iba en son de conquista. Congregó el otro rápidamente sus yeguas y potros que se habían dispersado por el comedero y plantándose luego a la cabeza de ellos esperó el ataque. Era un rucio mosqueado. El Cabos Negros cargó impetuoso. Le llevaba las ventajas de la alzada y del coraje duplicado por la rabia del despojo que acababa de sufrir. Se manotearon y levantando polvareda vibraron los relinchos y sonó el martillazo de la dentellada del rucio en el aire. La del Cabos Negros lo había alcanzado en la tabla del pescuezo. Una segunda arremetida buscando la nuca y otra encima sin darle tiempo de rehacerse. Ya el rucio comenzaba a despernancarse en las atropelladas y por fin fue alcanzado donde el otro quería morderlo. Lo sacudió con furia. Al fin el rucio logró zafarse y emprendió la fuga. El Cabos Negros lo persiguió un buen trecho y luego se revolvió contra la yeguada que había presenciado la lucha sin moverse del sitio. Cargó sobre ellas rodeándolas y mostrándole los dientes, y así la fue arreando hasta donde había dejado sus potrancas, e incorporadas éstas al nuevo atajo, rumbeó hacia la querencia de los comederos de Altamira. El rucio lo fue siguiendo un rato desde lejos, pero al fin se quedó parado en medio de la sabana hasta que vio disiparse en el horizonte la polvareda que levantaba su perdido atajo. Algunas noches después, en su tarea de llevarse todas las yeguadas de Altamira, el brujeador trasnochó una que le dio mucho que hacer, porque el padrote guiaba por la llanura abierta evitando la proximidad de las matas a galopes largos, y además se había metido una niebla espesa que no permitía ver a una corta distancia. Cuando empezó a clarear el día, el atajo se hallaba en el mismo sitio de donde había sido levantado, y Melquíades se dio cuenta de que el padrote era el Cabos Negros, que ya se había bellaqueado. Era la primera vez que al brujeador lo engañaba un caballo, y como esto le pareciese mal augurio, fue a referírselo a doña Bárbara. Ella también lo interpretó así. Las cosas vuelven al lugar de donde salieron, había dicho el socio. Sin embargo, replicó encolerizada: ¿Usted también, Melquíades?
¿Que el atajo se le revolvió sin que se diera cuenta? ¿Cómo se conoce que en Altamira está ahora un hombre que no les teme a los espantos de la sabana? Estas palabras traslucían la confusión de sentimientos que reinaba en su espíritu. Melquíades las oyó sin alterarse y luego replicó: Cuando usted se quiera convencer de que Melquíades Gamarra no le tiene miedo a otro hombre, no tiene sino que decirle: tráigamelo vivo o muerto. Y le volvió la espalda. Doña Bárbara se quedó pensativa, como si tratara de hacerle sitio a un nuevo designio dentro de sus tempestuosos sentimientos.